Vamos a dar la bienvenida a los dos responsables de Uneeg Medical, Troels Wassenburg y Jonas Dunn. Hello. 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 Troels Wassenburg is the oldest man in the picture for the audience. Troels Wassenburg es la persona con gafas que vemos, bueno, que es más mayor. Jonas Dunn, he's also working for Uneeg Medical. Jonas Dunn está trabajando también para Uneeg Medical. Bienvenidos, gracias por estar aquí, por ayudarnos a conocer mejor vuestro desarrollo. Welcome. This is a pleasure for us to you being here to explain us about your product, the product of Uneeg Medical. So first of all, we will see the video that in Spanish that we. In order we know more about what are working Uneeg Medical, what are working in. Vamos a empezar viendo un vídeo que nos aclarará mejor este dispositivo que ha desarrollado Uneeg Medical. Nuevos horizontes en la monitorización de electroencefalograma ultralargo. Muchas crisis pasan inadvertidas. Actualmente, solo una parte de las crisis son reportadas al profesional sanitario. Como médico, me representaría un gran avance conocer el número de crisis que un paciente ha tenido desde la última visita, ya que en muchas ocasiones los pacientes no lo recuerdan. Uneeg Medical presenta 24/7 EEG SubQ, diseñado para capturar señales EEG en la vida diaria durante semanas, meses o años. El 24/7 EEG SubQ está compuesto de un electrodo con dos canales implantable y un pequeño dispositivo externo para la energía y el almacenamiento de los datos. El implante se realiza con anestesia local. Una vez que el implante está en su sitio, el sistema está preparado para grabaciones EEG en menos de 15 segundos en cualquier momento. Los beneficios principales de nuestro producto son tres. Hasta el momento, la monitorización de EEG ultralargo ha sido una necesidad clínica insatisfecha. Solo el 24/7 EEG SubQ soluciona la captura de señales EEG en el día a día por tanto tiempo como sea necesario. Adicionalmente, hemos provisto una solución de electrodo que ofrece una señal sostenible de alta calidad con medidas confiables permitiendo una alta reproducción para datos científicos y clínicos. Finalmente, hemos hecho lo mejor para optimizar la usabilidad del dispositivo. El portable discreto y fácil de usar 24/7 EEG SubQ está ayudando a los clínicos a conseguir satisfactorios niveles de cumplimiento en los sujetos de prueba. Los pacientes podrán beneficiarse del ultralargo EEG, podrán llevar un dispositivo que no interfiera en sus vidas tanto como lo haría un ingreso en el hospital, añadiendo la sensación de seguridad en el entorno del hogar. EEG 24/7 EEG SubQ. Bueno, hemos visto ya el vídeo de la explicación el 24/7 EEG SubQ. Yo creo que es bastante clarificador este vídeo, ¿no? Es un pequeño dispositivo que se implanta en una operación con anestesia, una operación sencilla, que te introduce el implante de una forma superficial, no es una operación en la que haya que profundizar, digamos, en el cerebro. Y a partir de ahí el electrodo va haciendo una monitorización de EEG constante. ¿Vale? Esto es algo que, como decían en el vídeo, significa que los neurólogos van a tener a su disposición pues
el electroencefalograma de ultra larga duración, como dicen en el vídeo, de un periodo muy grande, lo cual les va a permitir ver si, por ejemplo, aumentando la medicación se ha modificado ese patrón del electro, ¿no? Los dos invitados que tenemos, Trolls y Jonas, han participado en el vídeo. No sé si los habéis reconocido. Ellos eran un poquito más jóvenes, nos comentaban un poco de forma simpática que han pasado 4 años desde el vídeo y que por lo tanto pues, se nota el paso del tiempo. Trolls y Jonas, I think the video is so clear with your product, but what kind of difficulties do you have implanting or with I don't know, the electrode or the communication with the device? How many problems do you have with implanting this solution for the patients or for the neurologist? So the solution is a solution that can be implanted in local anesthesia. It takes 10 minutes for the anesthesia to work, and it takes 10-15 minutes to put it in. So all in all, less than half an hour. It's quite easy to put in, but we always ask a surgeon to do it. So most of our products are implanted by ENT surgeons or other surgeons that are used to make a cut of 2 centimeters and put the thing in. The external device often works well, but from time to time it doesn't really align, and then the patient gets an alarm. So that's something that is very good, but can still be improved. Okay. Le preguntaba a Trolls, le preguntaba acerca de, bueno, hemos visto en el vídeo pues cómo funciona el producto, que es un electrodo que se implanta con una anestesia local y que tiene el device, pero le preguntaba, bueno, ¿cuál es la realidad, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que han tenido? Dice, bueno, realmente es muy sencillo de instalar el dispositivo, es una anestesia local que tarda 10 minutos en hacer efecto, y luego en una operación muy rápida para implantarlo, pero sí se necesita un cirujano. El dispositivo es muy pequeñito, de unos 2 centímetros, y lo que puede ocurrir es que en ocasiones no esté bien alineado el dispositivo, no lea bien la señal, pero que tiene una alarma y que el propio paciente puede ajustar con el dispositivo. Jonas, how many time the device is working? Is working all the time, and how many information can download the device for the neurologist? So we provide the raw signal to the neurologist, and we sample with a frequency of 207 hertz. The signal would be quite similar to what you would expect from a normal scalp EEG recording on similar locations. So we only have the 3 electrodes, but what you would pick up from the similar location in a routine EEG would be the same with our device. It's true that we might have some misalignment, so you need the external device aligned with the implant to record anything, and if it gets pulled off, it won't record. But I think we've seen patients where they're able to record 98% of the time over a 5 months period. So they really get this continuous 24/7 EEG over a very, very long time. Okay. Nos hablaba de la frecuencia de captación, de que puede ser similar
a la implantación de los electrodos que te pondrían más internamente, que es importante la localización, que es importante tener alineado el producto, que en ocasiones digamos, pierde señal, pero que el 98% del tiempo está funcionando, con una capacidad de 5 meses de almacenamiento de esos 24 horas, 7 días a la semana, con lo cual estamos hablando realmente de un ultra larguísimo EEG que permitirá mejorar indudablemente en muchos de los casos el diagnóstico. Pensamos que nos hablaban ayer los ponentes, ¿no?, de la importancia del diagnóstico. Un buen diagnóstico permite ajustar el tratamiento. Si hay crisis que pasan inadvertidas, si hay crisis que no son explicadas al neurólogo, lo que ocurre es que el neurólogo no es capaz de ajustar la medicación o el tratamiento adecuado al paciente. Con este device, con este dispositivo, lo que vamos a conseguir es que los neurólogos tengan una mejor información sobre la epilepsia, sobre la actividad eléctrica anormal, la normal y la anormal que tengan los pacientes. Trolls, how many times since you started with this project, and no sé ni cómo preguntarle, ¿no? ¿Cuáles han sido los puntos que han alcanzado durante estos 10 años, ¿no? Did you expect from the beginning to arrive to this point? I was very positive surprised. I had not expected that it would work so well. So we have used it to detect spikes, to detect seizures. We have used it in a patient that was 75-year-old. She lived on her own. Her relatives have seen some seizures, maybe, but we didn't really know what it was. We had her in the epilepsy monitoring unit. We saw nothing. And we implanted her for half a year with the device. And once we saw that there were no seizures, she got her driver's license back, and that was very important to her. In another patient, we could see the effect of changing the dosage of lamotrigine, anti-epileptic drug. And we could see that the number of seizures went down very nicely over a 3-month period as she got more and more lamotrigine. So it has been very helpful in many ways. Okay. El profesor universitario Troels, que está involucrado con Uneeg Medical, que empezó hace 10 años con el desarrollo de este producto, nos dice que ha sido sorprendido positivamente con la evolución del producto, con la detección de crisis. Nos explicaba como 2 casos en los que este implante ha permitido unas mejoras sustanciales, sobre todo en la información que recibían los neurólogos, pero también en la comodidad. Pensamos que por ejemplo, un vídeo EEG, lógicamente no son comparables, es decir, una cosa no va a sustituir a la otra, pero que en una observación hospitalaria, digamos que la falta de privacidad o la falta de movimientos de una persona durante 5 días a 7 días a 10 días de estar en un hospital se ve sustituida por el implante y una vida completamente normal, en la cual se sigue estudiando la actividad cerebral y la información es muchísimo más larga, con lo cual posiblemente es un desarrollo, un dispositivo que pueda ser muy utilizado en el futuro. Jonas, this is a medical device. Is it authorized for patients? Is it can a patient
achieve this product? So our device is CE marked. So it is on the market, it's sold today, but it's sold for the use of neurologists or neurophysiologists, because you need to be able to interpret the signals you get out of it. Even though we have an automatic seizure detector, you still need to understand what is behind the signals. So in that way, you can use it to do treatment optimization. We would very much like to improve it even further, so we could give some empowerment to the patients directly, but that's for the future, that development. Jonas nos explica que de momento, aunque tenga el marcado CE, es un producto que está pensado para neurólogos y neurofisiólogos porque las señales se tienen que interpretar. Es decir, actualmente lo único que recibiría un paciente es un electro y pues lógicamente un electro tienes que saber interpretarlo. De todas formas, el desarrollo futuro de este producto sí pasa por que puedan haber una serie de lecturas que permitan al paciente estar al tanto de su epilepsia, incluso con la posibilidad de que puedan haber señales, alarmas de algún tipo. Hablaba previamente a la ponencia con Trolls, le preguntaba si cabría la posibilidad de que hubieran alarmas relacionadas con el producto. Me decía que sí, que ojalá, que ese es el futuro. A question from the audience, una persona de la audiencia nos pregunta si se puede usar cuando nada el paciente, es decir, en el día a día. Me imagino que ha preguntado por la natación, porque debe nadar este paciente, pero también pues, si es compatible con otro tipo de actividades deportivas, ¿no? Trolls, is the device available for any kind of way of life of the patients? I mean, sports like swimming or something like that? Pretty much everything. It's recommended that you take it out if you want to have an MRI scan performed. And if you do very violent sports, then play American soccer or something, then we recommend that you take it out. But most daily things like running, playing tennis, all these things, we have had no issues at all. ¿No? Que si haces un deporte violento, pues tipo fútbol americano, entiendo que también boxeo, quizás, pues sería conveniente sacárselo, pero que está pensado y está probado que con otro tipo de deportes funcione bien. Otra persona que nos está viendo nos pregunta si es un implante puntual o es permanente. Jonas, is it possible to show us the product, the electrode, and is it a permanent fixed implant, or is just for one a time, a period, and you can put off the implant? So I'm just sharing my screen now. Are you able to see it? Yeah, perfect. Can you please? Perfect. Very good. So in general, as we already discussed, we have the routine EEG or the long-term EEG in the clinic today, which is usually 20 to 60 minutes or up to 14 days maybe in the clinic. Okay. But we want to record for up to 15 months. Let me traduce this. Yes. Because if you are so large with your explanation, maybe I can remember all what you say. Nos está explicando que hay como dos EEGs actualmente, ¿no? Y la necesidad la necesidad de la existencia de este producto, ¿no? Dice que hay como las rutinas de electros de 20-60 minutos. Y luego están las de largo plazo, que serían desde 2 horas hasta 14 días.
¿vale? Que generalmente pues hacen necesario pues los electrodos externos y presencia en el hospital, en ambos casos, ¿sí? And it's important to understand that epileptic seizures are intermittent events. So when you go into the clinic, you can't be sure you will actually record a seizure. And therefore, you really hope that you will just record a single seizure. But with our device, we change that problem from just recording the seizures and putting them into a clinical context. Sí, nos dice que no solamente está explicando las crisis, sino que también el periodo intercrisis, que también sería importante de esa información. So this was what you asked for, actually. And here we see on this head where the electrode is implanted. And you need this external device. From this, you get 2 channels of EEG. Ajá. Nos dice que tiene que el implante del electrodo nos ofrece la señal de 2 canales de electroencefalograma y ahí vemos un poquito el tamaño tanto del implante del electrodo como la salida al dispositivo externo. And I think this figure is the one showing best what you actually asked about, what the size is. And here you get an idea how big the implant is compared to a human head. I think it's interesting when we've asked patients to have this device implanted, it's actually not because of the implantation procedure. They might say, I don't want to be part of it. It's more often because of this external part you need to wear, and that is quite discreet because there's only a single wire visible, but it's still visible. Okay. And therefore you suddenly show that you have a condition. Okay, sí, sí. Creo que también se ha entendido muy bien, ¿no? O sea, esta es una diapositiva en la que se puede intuir el tamaño del electrodo y del dispositivo en función del tamaño de una cabeza humana. Nos dice que cuando preguntan a los pacientes que lo llevan cuál es la problemática más importante, el electrodo no es el mencionado, sino el device, el dispositivo externo, que al final está enseñando una condición, ¿no? Está ya dando a entender que a esa persona le pasa algo, que podría ser la gran molestia, más que en sí el hecho del implante del electrodo. Perfect, Jonas. I think we haven't any question more, so maybe I can ask you about actually is the neurologist who decide to implant this device to the patient. The patient cannot decide to implant himself the device for give information to his neurologist. Is it? It's a prescription-only thing, so it has to be a doctor that decides to use it, and it has to be a doctor that implants it. But after that, the data can be made freely available, both for the patients and the doctors. Perfecto. Efectivamente es un producto de prescripción, es el médico el que tiene que prescribir el producto al paciente. Los datos sí están disponibles tanto para el paciente como para el neurólogo, pero lógicamente es lo que hablábamos antes, que la interpretación de los datos no es sencilla. Los neurofisiólogos tienen que estudiar los patrones de esas señales, por lo tanto es un dato vacuo, vacío para los pacientes, que no vamos a ser capaces de interpretar, ¿no?
Por tanto, es un producto que solamente pueden prescribir los médicos y, lógicamente, pues los pacientes que conocemos ya este producto a través de esta charla, podemos proponer a los médicos la existencia de este producto en el caso de que pueda ser interesante para la epilepsia de cada uno. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Se me ocurre una acerca del precio presente y futuro que pueda tener esta aplicación, especialmente si en algún momento puede derivar en un tipo de alarma al paciente si encuentran algún algoritmo que funcione, ¿no? Jonas, is it possible in the future to make some alarm related to the signal of your device, and what will be the cost, the price of this device in the market? So we're working hard to develop a device with an alarm in it. First of all, and I think that's within a rather short time, we'll make a simultaneous alarm. So you're able to get an alarm when the seizure happens. I think, and I'm dreaming about the day where we might also be possible to predict seizures. Some evidence shows that it's already possible. So hopefully we'll be able to do that with our device as well. But we need to make some large trials and better understand data before we might be able to provide that. The device isn't cheap. The implant is very highly regulated, so we need to follow some very strict standards. And actually it's developed based on the same standards as a cochlear device for hearing impaired. Today, the price tag is around 13,000 euros for the implant as well as external devices. Ok. Vale, nos comenta Jonas que están trabajando duro para crear una alarma relacionada con este device, que sería un sueño. Nos dice que sería posible en un futuro que la alarma esté relacionada cuando el paciente tenga una crisis, pero que sería más complicado el hecho de poder predecirlas, que eso sería, como ha dicho él, un sueño. Nos comenta que la tecnología que han desarrollado, que no es barata, nos está hablando de que tienen que cumplir estándares europeos muy estrictos para este producto. Pensemos que es un producto que se está estudiando, nos decían antes en una conversación anterior, en estudios en Londres, en Estados Unidos. Es decir, que no es un producto con una buena proyección internacional, ¿no? Y que estos implantes tendrán un coste parecido a un implante coclear, que son estos aparatos externos que sirven a algunas personas con problemas auditivos para poder escuchar. Creo que ha dicho que alrededor de los 30.000 euros. Bueno, como vemos, no es un producto nada económico, pero que puede tener una buena acogida si en el futuro consiguen realmente conseguir unas estándares de corrección, de relación entre crisis y alarma. Es decir, la eficiencia en la detección de crisis, yo creo que es el futuro. Well, after our talk, Troels and Jonas, we have another talk with a Spanish company who has developed a device who can learn about the seizures of the patient with an intelligent device, and it will
alarm some seizures, and also in the future to predict some seizures. Maybe you and the next company will be in contact to share some knowledge in order to be faster to your products be in the market. That's an excellent idea. Yeah. Do a lot of collaborations to do the best thing for the patients. Perfect. So yeah, I can. Oh, sorry. Yeah. I can only agree. I think there's not that many developments within epilepsy today, so we can only welcome other people interested in moving this field further and develop something that can help the patients. Okay, don't worry. I will put you in contact after this research fair. Les estaba explicando que nuestros siguientes ponentes, MJN, con el producto Seras, han trabajado en el desarrollo de la detección de crisis y las alarmas de crisis. En realidad es la probabilidad de tener crisis, ellos lo explicarán mejor. Les estaba diciendo tanto a Truls como a Jonas, de la posibilidad de que compartan conocimiento para acelerar la llegada al mercado de estos productos que tengan una fiabilidad importante, que al final es lo que interesa a los pacientes y a las familias. Dice que estarían encantados de trabajar con alguien que tenga la epilepsia y que quieran tirar hacia adelante el proyecto, con lo cual, aquí en vivo y en directo se nos ha ocurrido que estas dos empresas puedan trabajar conjuntamente. Nosotros haremos nuestra labor y los pondremos en contacto para que así sea. Jonas and Truls, it was a pleasure to have you with us this morning, this Saturday morning. I appreciate it so much. We learn a lot about your product, and I hope your product will be improving to be more useful for all the patients, and better than today that is so useful for neurologists. Yeah, thank you very much. Thank you very much for the invitation, and I hope we'll be able to meet in person next time, but it's been very interesting talking to you. I hope so. Thank you very much. Bye. Bye.